Te adoramos, Jesús. Saludamos a todos los que están con nosotros en esta mañana y para los que puedan ver esta grabación en el futuro, ¿verdad? Dios les bendiga, reciban la más cordial bienvenida de la Iglesia New Jerusalem World Ministries. Les habla su servidora, la pastora Blanca Reyes. Nuestra iglesia se encuentra en el 8314 South Breeze Drive, Houston, Texas, 77071. Y si usted no tiene un hogar de donde congregarse para adorar a Dios, haga de esta su casa de adoración. Los recibimos con los brazos abiertos. Como les decía, hermano, estamos de luto. Es un luto con mezcla de alegría porque a nuestro hermano se le acaba de cumplir lo que tanto él esperaba y lo que tanto él anhelaba, estar en la presencia del Señor. Así que seguimos orando por la familia Sáenz Campos, por nuestra hermana Lilian, porque la hermana Lilian acaba de perder su compañero de 50 años. Largo tiempo, ¿no? Así que no es fácil. Mientras que nosotros continuamos con nuestro estudio bíblico verso a verso a través del Evangelio de Mateo. Y esta semana vamos a ver Mateo 15, del 32 al 39. Y yo casi nunca menciono los títulos que le pongo, ¿verdad? Pero este título dice, hay pan para todos. Gloria a Dios. Porque vamos a ver la alimentación de los 4,000. Y parece, como les decía yo la última vez, déjà vu, ¿verdad? Parece que vamos a leer lo mismo, pero sabemos que no es lo mismo. Y Jesús, dice la palabra del Señor para la gloria suya, dice en el verso 32, y Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo. Yo subrayé, están conmigo. Y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero. Qué lindo, ¿verdad? Él no quería enviarlos en ayunas. No sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a la multitud tan grande? Jesús le dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en la tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas, y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Oramos. Padre celestial, te dedicamos este tiempo a ti, Señor, y dedicamos nuestro corazón a que tu palabra penetre en él, Señor, y encuentre un lugar allí para que nos ayude a no pecar contra ti, Señor. Yo te ruego que para las personas que vinieron hoy con hambre y sed de justicia, con hambre y sed espiritual, Señor, sean edificados, sean, Padre mío, ministrados en esta hora, que ellos puedan recibir edificación y libertad de la culpa y la oportunidad, Señor, de amarte libremente, de tener una relación contigo. Padre, oramos para que podamos comer profundamente del pan que ha bajado desde el cielo. Tu palabra nos dice en Juan 6:35, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y que estemos, Padre mío, que salgamos de aquí satisfechos, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos todo y te damos gracias. Amén. Ustedes saben que este capítulo 15, o todo el libro de Mateo, pero en el capítulo 15 hemos visto muchos milagros. Milagros de comida, ¿verdad? Al comienzo, los líderes religiosos estaban acusando a Jesucristo de permitirle a los discípulos a comer sin lavarse las manos. Y Cristo
condena a los líderes y los acusa de que ellos corrompían la ley y las tradiciones, torciendo la ley y quebrantando la ley, tanto así que ellos mismos se permitían deshonrar al padre y a la madre. Y Jesús ha dejado claro que esta conducta viene de su corazón y no solamente de su boca, ¿verdad? Estoy haciendo un resumen de lo que hemos hablado del capítulo 15. Jesús hizo un milagro de librar a la hija de la Sirofenicia, que viene siendo una gentil, y la conversación entre ellos era de pan, ¿se acuerdan? Del pan, y con todo y eso Jesucristo compartió y le dio a Sirofenicia lo que ella necesitaba. Y ahora va a alimentar una multitud de 4,000. Vemos que Jesús sigue visitando el tema de la verdadera religión, que viene siendo el corazón. La verdadera religión es en el corazón, hermano. Nosotros creemos en Jesús con todo el corazón, según Mateo 23:37. Cantamos de corazón, según Colosenses 3:16. Obedecemos a Dios de corazón, según Romanos 6:16. Damos de corazón, según 2 Corintios 9:7. Oramos de corazón, según Salmo 51:10. Pero también cuidamos el corazón. Gloria a Dios. Y tenemos que ver cómo nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón y cuidar el corazón de otros en el pasaje de hoy. En el pasaje de hoy hay muchos parecidos con el del capítulo 14 que nos estaba hablando de la alimentación de los 5,000. Yo no quiero entrar en mucho detalle, a ustedes si algún día les interesa entrar más en el estudio. Todos estos números tienen una gran significancia. El número 5, los números 12 significaban a los judíos, y los números 4 y otros números, bueno, no quiero, por eso no voy a entrar en la numerología, pero en estos números tienen una importancia. El número 7, el número 4 significaba geología, el terreno, ¿cómo se llama eso? ¿Ah? Geología. Okay, no sé por qué significaba geología y significaba también gentiles. Ya mismo me va a volver a la mente qué era lo que yo quería decir. Quiere decir dónde en el mundo se encontraban. Okay. Geografía, gracias. Geografía. Todos esos números, eso era lo que querían decir, geografía. ¿Y por qué es importante? Porque acuérdense que ellos estaban en Tiro y en Sidón, que era un sitio pagano. O sea, todo eso, por eso es que se lo estaba mencionando, pero nos vamos a quedar en el meollo del asunto. Las historias son similares, causando a veces confusión en aquellos que leemos la Biblia y que decimos, adiós, pero alimentó 5,000, ¿eran 5,000 o 4,000? ¿Eran 5 panes o eran 7? ¿Eran 2 peces o eran varios? Pues eran las dos cosas, porque son dos eventos distintos. Así que, aunque creemos que acabamos de leer esto, hay sus grandes diferencias. En el capítulo 14, el público es judío. Esto es importante. Ahí era donde estaban los 5,000 y las 12 canastas, el pueblo judío. Y en el capítulo 15, la audiencia son principalmente gentiles. Por eso el número 4 y por eso el número 7. ¿Ve? Porque quería decir gentiles y geografía que no era judía. Los eventos del capítulo 14 se lleva a cabo en Galilea, cerca de Betsaida. Y este evento, el de hoy, se lleva a cabo, según Marcos 8:31, en Decápolis, que era un país de gentiles. En el capítulo 14, Jesús alimenta a la multitud con 5 panes y 2 peces. Y en el capítulo de hoy, él alimenta a la multitud con 7 panes y unos pocos peces. En el capítulo 14 de Jesús estuvo con la multitud un día. En el capítulo de hoy, que es en el capítulo 14, Jesús está con ellos 3 días. Y cuando Jesús habla de estos eventos, más adelante en el capítulo 16, que Él le dice a sus discípulos, ¿no entendéis aún, ni os acordéis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis?
Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogiste. Entonces Jesús se refiere a estos 2 eventos como 2 eventos separados. Ok, sacando eso ya del medio, ahora podemos entender otras cositas. De hecho, si se fijan, la palabra del Señor usa cesta y usa canasta, y tiene que ver que los judíos decían canastas y los paganos decían cestas. Interesante, ¿no? Dios es bien, la palabra de Dios, si uno la escudriña, la estudia, no hay nada por casualidad. Todo tiene un significado importante. Ahora, para Jesús es bien importante que los hermanos compartan juntos y coman juntos. Y a Jesús le gustaba comer. De hecho, los fariseos lo acusaban de glotón y de bebedor de vino. Qué atrevido, ¿no? Porque él iba y compartía con todo el mundo. Él iba a las casas de los paganos, él iba a las casas de los publicanos, y ellos son un glotón. Pero a Jesús sí le gustaba comer. Él alimenta a los 5,000, él alimenta a los 400,000, y antes de ir a la cruz comió con sus discípulos. Al resucitar se encontró con los discípulos pescando y le dijo, ¿no tienen comida por ahí? Qué lindo, ¿verdad? Que nosotros a veces nos creemos que Jesucristo no comía. Pero después de resucitado, él le preguntó, ¿tienen comida por ahí? Lo que nos queda claro es que Jesús ama a las personas y ama a las personas y ama que pasen tiempo con Él. En el versículo 32, Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Piensa en esto, hermano. Jesús acaba de decir algo grande. Él estaba diciendo, ellos vinieron a mí y yo no quiero enviarlos vacíos. Nadie que viene a Cristo tiene por qué estar vacío. Porque Él no quiere que si usted pasa tiempo con Él, usted se encuentre vacío. Él quiere que usted siempre esté satisfecho de su presencia. La primera lección es la compasión de Jesús. Ya nosotros hemos visitado esta palabra antes y siempre decimos que la compasión proviene de una palabra que significa entrañas, órganos vitales. O sea, ustedes no a veces, en mi caso, por ejemplo, hay veces que yo siento mis sentimientos aquí, otros dicen aquí, ¿verdad? Y la palabra compasión, cuando uno compara el origen griego, viene de vísceras, viene de entrañas. Y significa ser conmovido desde lo más profundo, desde lo más interior. Y es el asiento donde se sientan nuestras emociones. Y esta compasión debe moverte a la acción de poder suplir una necesidad, la necesidad que te conmovió las entrañas y por lo tanto sientes compasión. Eso es compasión. ¿Y por qué Jesús llama a sus discípulos nuevamente hacia Él? ¿Realmente Él necesitaba a los discípulos para alimentar a esta gente? ¿Él necesitaba a los discípulos para hacer el milagro? La respuesta es no. ¿Él necesita la ayuda de nosotros para alcanzar a la gente? No. Pero el hecho es que sí, que Él nos da el privilegio y la oportunidad de que nosotros participemos en la vida de otra gente, de que nosotros participemos en la satisfacción y en el suplir la necesidad de otra gente. El objetivo del discipulado es, hermanos, capacitar a otros para hacer el trabajo que el Señor nos mandó a hacer, que es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ese es el objetivo de cualquier discipulado. En el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, en los versículos 22 y 23, Jeremías escribió: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su misericordia. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Así hay un corito, ¿verdad? Dice el corito: escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Porque dice que por la misericordia de Dios nosotros no hemos sido consumidos, sino que nunca decayó su bondad. Y que su bondad es nueva cada mañana para con nosotros. Pero a menudo olvidamos el contexto de lo que decía Jeremías. Porque sí, nuevas son cada mañana su misericordia,
Pero cuando usted va al contexto de Jeremías, ellos estaban pasando por una situación donde le habían quemado toda la ciudad y todavía el olor a quemado, el olor de los cadáveres quemados, todavía estaba en él y solía ser, era un dolor dramático y caótico. Y Jeremías, en medio de todo ese escombro, en medio de todo ese dolor, en medio de todo eso, clama a Dios y le dice: gracias, Señor, porque por tu misericordia no hemos sido consumidos. Porque su compasión nunca falla. Porque Él siente compasión con los que están con Él. Y Jeremías en este momento se niega a dejar de creer en otra cosa, que es que Dios es bueno. Dios es bueno, no importando las circunstancias. Dios es bueno. Cuando Jesús vio la multitud y dice que tuvo compasión de ella, ¿se acuerdan en Mateo 9:36? Él dijo que cuando Él los miró, Él los vio como ovejas, como ovejas perdidas sin pastor, ovejas que estaban acosadas y desamparadas sin pastor. Cristo siempre mostró compasión. Y cuando Cristo estaba pasando por el Monte de los Olivos, que miró a Jerusalén, dijo: ay, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces he querido guardarte y protegerte bajo la sombra de mis alas. Cristo siente compasión. Jesús enseña que la necesidad humana siempre debe ser socorrida y que no hay mayor tarea que aliviar el dolor y la angustia de alguien. Por eso es que les exhorto en esta mañana que hagan lo necesario para que estemos con nuestra hermana Lilian, porque nosotros, aunque sea con nuestra presencia, podemos aliviar el dolor y la angustia de nuestra hermana. La compasión cristiana debe ser como la incesante compasión de Cristo. Se debe dejar a un lado el trabajo a veces, porque el trabajo de la compasión es el que nunca puede dejar de ser. Hay muchas cosas que pueden posponerse, pero no la compasión. No podemos dejar de ser buena gente. No podemos dejar de hacer el bien si podemos. No podemos dejar de ayudar y extender la mano si usted ve que a usted le corresponde. En Gálatas 6:10 dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Así que el mismo Señor nos dice: prefiéranse los unos a los otros. La compasión siempre incluye la acción, hermano. Y eso es una verdad que yo estoy tan convencida. Por eso es que hay veces que cuando oímos gente, ay, son tan piadosos, y yo digo, pero entonces no hacemos nada para resolver el problema, entonces no hay verdadera compasión. La multitud que han estado con Jesús 3 días, y ya 3 días, yo me imagino que todavía quedaban de las canastas, de las 12 canastas, pero ya a los 3 días los suministros empezaron a agotarse, y ahora es el momento de enviar a la multitud a las casas, y Jesús se preocupa, y Jesús se compadece, se preocupa y se ocupa. No podemos a veces llegar nada más que solo a la preocupación. Mi pastor siempre dice: yo no me preocupo, yo me ocupo, dice mi pastor. Y él quería que estuvieran llenos y que estén preparados para el viaje que tienen por delante. El Señor quiere alimentarnos, hermanos, porque Él sabe que la jornada que a nosotros todavía nos espera mientras estemos aquí en este mundo es difícil, y que nosotros podemos desmayar espiritualmente, enfriarnos, apartarnos, secarnos, si nosotros no nos llenamos y nos satisfacemos con el único que satisface, que es Jesucristo, con la palabra de Dios, que es el pan de vida. Hermano, a mí me vino a la mente ahora mismo, ustedes han visto un león cuando va a acechar su presa. El león, cuando va a acechar su presa, no lo ataca de repente, él va sigilosamente, y si es una manada, ellos esperan que el más chiquito o el que se quede solo, a ese es que ellos atacan. Y la palabra del Señor dice que el enemigo anda
como león rugiente buscando a quien devorar. Y por eso es importante que nosotros no nos quedemos en la manada, porque cuando usted se aparta de la manada, usted es presa fácil. Cierro el paréntesis. Y eso es parte de lo que nosotros queremos poder hacer en la iglesia. Tal vez cuando llegamos a la iglesia vacío, nosotros queremos ser llenos del Espíritu Santo. Todos a veces llegamos a la iglesia llenos de necesidades, tal vez con necesidades que nosotros no nos atrevemos a expresar. Pero la palabra de Dios, que es el pan de vida, es lo que nos fortalece, es lo que nos da la fuerza, es el pan para la jornada que nos espera mientras estemos en este mundo. Dios no quiere que estemos debilitados porque desfalleceremos en la jornada. Ahora mire lo que dice el versículo 33. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿y de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a la multitud tan grande? Uno a veces dice, pero mira, qué rápido se le olvidó lo de los 5,000, que con 5 panes y 2 peces alimentaron a 5,000. Ya se le había olvidado. O era que los discípulos estaban todavía batallando con prejuicios. Todavía los discípulos estaban diciendo, ok, yo entiendo que alimentaras a los 5,000 acá, porque estos son judíos. Pero ¿qué vamos a hacer con estos que están acá? Acuérdense de la ilustración que nos dio el Señor a través de la Sirofenicia, cuando ella le dijo, Señor, mi hija te necesita, y él le dijo, no te puedo dar del alimento de los hijos. Y ella le dijo, pero sí, pero aunque sea de lo que sobre. Y no habían visto ellos que Dios suplía para los hijos y había sobrado, hermanos, porque hay pan para todos. Hay palabra de Dios para todos. Hay satisfacción de Dios para todos. No tenemos que estar vacíos, ni desprevistos, ni desamparados, ni débiles para la jornada que todavía nos falta en este mundo. Y vemos la incapacidad de los discípulos para alimentar la multitud. Y Cristo no le pide a nadie de lo que no tiene. Él le dijo, ¿qué tienen ahí? Eso es interesante, hermano. Porque todos nosotros, de lo que tenemos, podemos dar. De lo que nosotros tenemos, tiempo, espacio, cosas materiales, cosas espirituales, de lo que usted tenga, Cristo no te pide nada de lo que tú no tienes. Y todo eso era la introducción. Los discípulos ya han visto a Jesús alimentando 5,000. ¿Y por qué dudarían? ¿Por qué habría la pregunta tan ridícula? ¿Y cómo vamos a encontrar comida para tanta gente? Puede ser una admisión que no había, ¿verdad? No había recursos y él necesitaba. En esa época, y otra cosa podía ser el temor de contaminarse, porque para esa época y para ese pueblo, suplir una necesidad de un gentil era considerado contaminarse con ellos. Y los discípulos, como eran judíos, que siguen a Jesús y que guardan la ley, ellos guardaban la ley del kosher. Yo no sé si lo estoy diciendo bien, porque esto es una palabra hebrea. Kosher, pero le voy a dar el significado. Son todas las leyes referentes a lo que se permite comer y no comer dentro de la ley judía. Así que, ¿cómo obtener alimentos sin tener que contaminarse en esas circunstancias impuras? Creo que los discípulos realmente todavía estaban luchando con ese prejuicio. Hermanos, todos nosotros luchamos con prejuicio. Luchamos con el prejuicio de los que adoran así y luchamos con el prejuicio de los que adoran así. ¿Verdad? Y tenemos prejuicio con los pelos blancos, los pelos negros y los pelos verdes. Eso lo seguimos, estamos siempre en esa lucha. Están luchando con un mundo que nosotros nos criamos de una manera, ellos se crecieron de una manera y hoy nosotros hacemos lo mismo. Rechazamos la gente que se ven diferentes a nosotros, que son diferentes a nosotros. Cristo no le estaba diciendo a ustedes hagan lo mismo que hacen ellos.
Lo que sí le estaba diciendo, suple su necesidad. Los discípulos piensan, ok, nosotros aceptamos que alimente a los judíos en Galilea, pero a estos acá en Decápolis no lo podemos entender. Pero ¿sabe lo que es, hermano? Que a los judíos le pasa lo que nos pasa a muchos de nosotros, amnesia espiritual. Nuestra tendencia de olvidar la capacidad de que Dios puede suplir cualquier necesidad. La tendencia de olvidar que Dios puede ayudarnos no importando ni quiénes somos, ni dónde estamos, ni cómo nos vemos. Que nunca se nos olvide la capacidad de Dios de hacer lo que tenga que hacer necesario por nosotros. Nuevamente, antes de juzgar rápidamente a los discípulos por su ignorancia, por su arrogancia, por su prejuicio, tenemos que entender que nosotros también caemos en eso, en arrogancia, en ignorancias y prejuicios. ¿Alguna vez el Señor te ha dado algún milagro de amor que tú no te merecías? ¿Alguna vez te perdonó algo que tú no te lo merecías, ese perdón? ¿Alguna vez te llenó de su gracia, te ha sanado y tú no te lo merecías? Ajá. ¿Alguna vez te ha brindado un abrazo, has sentido su presencia sin que tú te lo merezcas? Yo sí, hermano. Todas las veces que el Señor ha sido manifiesto en mi vida, ha sido sin que yo me lo merezca. Y quizá usted está pensando, yo me he abandonado en la oración, me he abandonado en la lectura de la Biblia, me he distanciado de la iglesia, me he distanciado del compañerismo. Solía estar cerca de Dios, Galilea, pero ahora estoy lejos de Dios, Decápolis. Pero había pan para todos. Había pan para los de Galilea y había pan para los de Decápolis. Y te puedo preguntar, y te puedes preguntar, y te puedo preguntar, y me puedo preguntar. O sea, la pregunta es, ¿hay comida, hay pan de Dios en la Nueva Jerusalén? Los discípulos estaban pensando que no teníamos ninguna forma de satisfacer esta necesidad. ¿Dónde podemos conseguir lo suficiente para alimentar a esta gente? ¿Cómo podemos brindarle ayuda a tanta gente? Y nosotros nos hacemos esa pregunta también. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos alcanzar a la gente? Y hermano, aquí en este pasaje bíblico el Señor nos está enseñando, nos está pidiendo que tengamos compasión de ellos. Que tengamos compasión, y la compasión es ver la necesidad y suplirla. Es posible que nos esté diciendo, yo me preocupo por ti y me quiero ocupar de ti y quiero que te importe a ti también, que tú te preocupes y te ocupes también. Aunque no hayan recursos, hermano, aunque no sea a lo que estamos acostumbrados, hay veces que tenemos que romper los esquemas. Cristo estaba rompiendo los esquemas en este capítulo 15. En el capítulo 15 Cristo está rompiendo todos los esquemas que esa gente tenía para poder alcanzar a la gente, para poder suplir la necesidad, para poder darle pan y que estuvieran satisfechos y no desmayasen en el viaje. Jesús quiere que nosotros le obedezcamos, no para recibir bendiciones ni reconocimiento, porque es Jesús el que tiene compasión y es Jesús el que pone la compasión en nosotros. Y es esa compasión la que mueve tu conducta y la que mueve tu carácter para poder suplir la necesidad de otro. ¿Y realmente pensaste que podrías hacer que Dios dejara de preocuparse por ti porque has actuado tontamente últimamente? A veces nosotros creemos que Dios nos deja cuando nosotros nos comportamos tontamente. Pero gloria a Dios que no, ¿verdad? Gloria a Dios. Has sido inmaduro, has actuado como un hijo consentido, has actuado como una persona egoísta. Es posible que estés orando menos, leyendo menos, congregándote menos, que te hayas quedado con más de lo que has podido dar. Pero Jesús sigue preocupándose por ti y por mí. Jesús sigue ocupándose de ti y de mí. Jesús continúa teniendo compasión, porque si no fuera por su compasión y su misericordia, nosotros hubiésemos sido consumidos. Pero como nunca decayó su bondad, no hemos sido consumidos, hermanos.
Jesús todavía se preocupa por nosotros. En el verso 34 dice, Jesús le dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. Jesús le dijo, ¿cuántos? Y unos pececillos. Entonces tenemos que nosotros recordar en el capítulo 14, Jesús no estaba interesado en lo que no tienes. Jesús está interesado en lo que tienes. Hermano, yo siempre he dicho que no es que no tenemos tiempo, es que no tenemos prioridades. Porque para lo que es primero, usted siempre va a encontrar tiempo y dinero. Si para ti las uñas son importantes, siempre va a aparecer dinero para las uñas. Y el tiempo. Estoy dando un ejemplo tonto, pero para lo que es importante nosotros siempre encontramos tiempo y dinero. Esto es importante, permitir que Jesús haga con lo que tú tienes, con lo que tú posees. ¿Qué es lo que tú estás dispuesto que Jesús haga con lo que tú posees? Eso, hermano, tiene que ver con tu corazón. Volvemos al tema del corazón. Tiene que ver con tu corazón. Lo que tú estás dispuesto a llevar a Jesús tiene que ver con tu corazón. Lo que tú estás dispuesto a que Jesús haga en tu vida para hacer la diferencia de otro, tiene que ver con tu corazón. Decimos no tengo dinero, decimos no tengo tiempo, y ya ustedes saben lo que yo pienso. Yo puedo estar equivocado, eso no está en la Biblia, pero yo digo, no es que no tengas tiempo, es que tus prioridades están tergiversadas. En el verso 35, la palabra del Señor dice, y mandó a la multitud que se recostase. Y si comparamos con los 5,000, allá los sentó de 50 en 50 y de 100 en 100, y eso tiene mucho que ver con Moisés. Cuando Moisés repartió el pan que bajó del cielo y todo eso. Así que por eso le menciono esas cosas. Pero en este capítulo, él no menciona los grupos de 50 ni de 100, porque estos eran los gentiles. Mas, sin embargo, sí le pidió que se sentaran en grupo, ¿y saben por qué? No sé de qué números porque no lo dice, pero sabemos que entonces él cogió el pan, lo bendijo, se lo dio a los discípulos y los discípulos a la multitud. Entonces, poniéndolos en grupo, se le hacía más fácil a los discípulos suplir la necesidad de la gente. Por eso aquí dice, dio gracias, lo partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud, para brindar la mayor cantidad de ayuda en la manera más eficiente y significativa. Ahora, hermano, tengo que alentarlos a que se involucren en la vida de los demás. Hagan un esfuerzo significativo para descubrir sus dones y sus talentos para que se los ministren a los demás. Por eso es que nosotros nos congregamos, para podernos ministrar los unos a los otros. Haga el esfuerzo de conocer sus dones y sus talentos y haga el esfuerzo de conocer a los demás. Hubo un tiempo atrás, yo sé que la vida ha cambiado, pero hubo un tiempo atrás donde los hermanos se visitaban unos a los otros, donde los hermanos, salía del hermano a decirle al pastor, pastor, ¿cuándo va a ser un culto en mi casa? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque querían que los hermanos vinieran y aunque sea darle una tacita de café, no tiene que hacer nada. Es más, nosotros a veces cuando íbamos a la casa de alguien que no tenía nada, nosotros llegábamos con algo. Así se hacía antes, ahora no. Yo le echaba la culpa a que cuando uno llega a Estados Unidos no se mete en un apartamento y uno no ve a nadie. Pero uno no sabe ni los vecinos que tiene al lado. Pero la iglesia debe conocerse. ¿Para qué? Para que se puedan tener compasión, ver la necesidad del otro y suplirla. En el versículo 35 y 36, dice, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracia, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas. Hay pan para todo. Hay pan, tanto pan que sobra. Hay pan para todos.
Mientras él da gracias, mientras él le daba gracias a Dios por la comida se multiplicaba y se multiplicaba. Y cuando nosotros aprendemos a ser agradecidos, se multiplica, porque cuando nosotros sabemos darle gracias a Dios por lo que Él nos da más, pero cuando nosotros no sabemos usar ni agradecemos lo que Dios nos da y no lo cuidamos, Él dice, pero ¿y para qué te voy a dar algo nuevo si no cuidaste el que te di primero? Jesús claramente pudo multiplicar y distribuir la comida a la gente, pero Él quería que participaran sus discípulos. Hermanos, participar en el proceso de la oportunidad más maravillosa que Dios nos brinda, servirle a los hermanos, servirle a los demás. Qué hermoso que Jesús no solo te ama, Él quiere proveer para ti y quiere hacerte parte, quiere incluirte en hacer la diferencia en la vida de los demás. En el versículo 37 dice, y comieron todos y se saciaron. Hay pan para todos. Ahora, ¿estás donde se está siendo repartido el pan? Porque el problema es cuando no se está donde hay pan. Que hay pan para todos, pero usted tiene que estar donde se está repartiendo el pan. Por eso él decía, están conmigo. ¿Estás donde Jesús está repartiendo el pan? No tienes que quedarte vacío. En la mesa del maestro tú vas a obtener gracia, misericordia, perdón, alimento espiritual, esperanza y la unción del Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que resucitó a Jesucristo de entre los muertos mora en ti cuando tú estás en Cristo. ¿Sabes lo que tiene en común los que se alimentaron con los 5,000 y con los 4,000 y cuando Jesucristo alimentó a los discípulos? ¿Sabes lo que tenían en común? Que ninguno se lo merecía. Pero Jesús está dispuesto a dar, porque el único requisito es que estés con Él. Que estés con Él. El mayor gozo, la mayor satisfacción, el mayor privilegio, la mayor gracia, la mayor misericordia puede venir simplemente estando con Jesús, teniendo una relación con Jesús, hablando con Jesús, entregándole tu corazón a Jesús, entregándole tus planes a Jesús, entregándole tu conducta, tus decisiones, tu toma de decisiones a Jesús, entregándole tu bolsillo a Jesús, entregándole tu vida sexual a Jesús, porque esos son los temas, la familia a Jesús, porque esos son los temas donde nosotros no queremos que Jesús se meta. Nosotros amamos a Jesús, pero no te metas ni en mi bolsillo ni en mi vida sexual. De ahí quedas excluido. Jesús mismo dice Jesús, Él lo dijo citando a Isaías, la profecía. El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de las cárceles, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Señor nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Gloria a Dios, hermano. Mira a lo que vino Cristo. No tenemos por qué estar vacíos. Dios puede bendecirnos cuando ayunamos y cuando oramos, pero también nos puede bendecir cuando no ayunamos y cuando no oramos. Dios puede bendecirnos cuando nuestro cónyuge tiene cáncer o cuando nuestros hijos están enfermos o descarriados. Cuando se paga el alquiler o cuando el dolor parece más grande de lo que podemos soportar. Y muchas veces el Señor en su misericordia y en su compasión ve y entiende tu circunstancia y tu dolor. Y quiero darte exactamente lo que necesitas, dice Cristo. Cuando pides ayuda y cuando no la pides, Él te la da. Sin tener esperanza o teniéndola, el Señor te lo da.
Es difícil, yo lo sé, hermano, yo sé que es difícil estar en situaciones en las que nosotros creemos que no podemos soportar, pero Jesús rompió ese esquema. Jesús nos demostró que hay pan para todos, que hay suficiente para el hijo que está en la cárcel, para el hijo que está en adicción, para el hijo que comete adulterio o para la persona que comete adulterio, para ti que eres un santurrón, ahora también empezando a darte cuenta que tal vez por ser santurrón hemos alejado a gente de Dios. Hay suficiente para todos, hermanos. En el momento en que te vuelves a Dios, siente que te abraza de nuevo Jesús. ¿Puedes imaginar cuán grande es el amor de Dios, que cuando aún nosotros nos apartamos de Él, lo único que tenemos que hacer es volver a Él y Él nos recibe? Porque Él recibe, como yo les dije, el del cabello blanco, como el de cabello negro, como el de cabello verde. Él recibe a las mujeres, a los hombres, a los jóvenes. Qué lindo, ¿verdad? Gloria a Dios. A los que tienen rotos en los jeans, a los que ya se han hecho tatuajes. Claro, no para dejarlos así, ¿verdad? Para ser transformados. Pero gloria, Él te recibe como tú estés. Lo lindo es que cuando nosotros venimos a Cristo somos nuevas criaturas y somos hechos de nuevo. El verso 36 dice, y tomando los 7 panes, y los partió, los dio a los discípulos a la multitud, comieron, fueron satisfechos, y esa es la historia que nos hace Mateo en esta mañana, y esa es la historia, y me voy a pegar a ella, como dice el americano, that's my story, I'm going to stick to it. Oremos. Gloria a Dios. Gracias, Señor. No tenemos por qué estar vacíos. Ahí donde tú estás, ahí mismo donde tú estás, habla con Dios. Habla con Jesús. Habla con el Señor que quiere llenarte, quiere satisfacerte, quiere ayudarte en tu necesidad, quiere que estés satisfecho. Él no quiere que te vayas vacío, no te vayas vacío esta mañana. Acepta a Jesucristo. Él sintió compasión por los que estaban con Él. Llégate a Jesús. Él te llama en esta mañana. Entrega tu corazón a Jesucristo. Entrégale tu corazón y todo lo demás. Él se encargará de todo lo demás. Él se encargará de tu vida, de tu finanza, de tus hijos. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Oh Señor Jesús, escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos a Dios. Levantemos nuestras manos a Dios en los cielos y volvamos a Jehová el Señor. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su bondad. Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana, y grande su fidelidad. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Señor, yo te pido por cada uno de los que estamos aquí, que escuchamos tu palabra en esta mañana. Yo te pido, Señor, que esa palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, para que nosotros volvamos a ti, Señor,
para que no tengamos prejuicios, dejemos la ignorancia y la arrogancia, para que compartamos de todo lo que tenemos, Señor Jesús, para que tengamos compasión para con el hermano y compasión para el que todavía no ha entregado el corazón a ti, Señor. Que tengamos compasión por las almas que se pierden, Señor Jesús. Y que repartamos, Señor, de tu palabra, porque hay palabra para todos. Señor, que nosotros no nos olvidemos cuál es el propósito por el cual tú nos has salvado. Y es que nosotros te demos la gloria a ti y prediquemos el Evangelio. Y que ensanchemos, Padre mío, tu reino aquí en la tierra como en el cielo. Padre, bendice a mis hermanos, y si alguno de ellos se ha reconciliado contigo en esta mañana, Señor, transforma su vida. Señor, que ellos puedan ver y sentir tu abrazo en esta mañana, y que ellos puedan, Señor, tener una relación íntima contigo, Padre mío, para que así nada ni nadie los arrebate, Señor, de la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por la vida eterna. Te damos gracias, Padre, y oramos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.